Bienvenidos, esto es El Venezolano Hoy, un espacio de conversación sobre temas de interés para los venezolanos y para los amigos de Venezuela. Les habla José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano, director del Venezolano Colombia. Este en vivo se transmite gracias al trabajo conjunto de todas las cadenas que forman parte del grupo editorial El Venezolano. Hoy tenemos de invitado desde Madrid a Carlos Tablante, aragüeño, primer gobernador electo de Aragua en 1989. Le damos la bienvenida a Carlos Tablante al Venezolano Hoy. Buenas tardes, José Ramón. Gracias por la oportunidad de entrar en contacto con toda vuestra audiencia y poder conversar sobre temas que seguramente serán de interés para todos. Sí, justamente, Tablante. La primera pregunta que tenemos en nuestra grilla es, ¿usted ha hecho seguimiento al caso? Incluso en una conversación y en una entrevista que ofreció, decía que estaba haciendo algunas investigaciones relacionadas al caso Alex Saab, detenido en Cabo Verde, acusado de ser testaferro de Nicolás Maduro. Incluso señaló hace unos días que Nicolás Maduro está buscando un delator en sus entrañas. ¿Ya lo consiguió ese delator? Bueno, nosotros desde el 2013 escribimos el libro conjuntamente con Marcos Tarre, El Estado delincuente, cómo se organiza la delincuencia organizada en Venezuela. Y recuerdo que en Cartagena, Colombia, precisamente en el High Festival, en enero del 2014, a propósito de un foro en el cual compartí con la periodista Anabel Hernández, que presentó también un libro que se llamaba Los Señores del Narco, hice unos comentarios sobre este personaje por allá a finales del 2013, principios del 2014, que se llama Alex Saab, de Barranquilla, muy amigo de la senadora Piedad Córdoba, muy amigo del que en aquel momento era canciller el señor Nicolás Maduro, y bueno, cómo se había convertido en un operador de todo lo que es la parte financiera de los grupos irregulares como la FARC, y algún vínculo poseía con organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas. Al mismo tiempo comenzaba ya a operar en Venezuela con el diferencial cambiario, algunos negocios con el Sucre en Ecuador, un proyecto de construcción de más de 20.000 viviendas que se cobraron y no se ejecutaron, como distintas obras de infraestructura regadas en distintos lugares del país, pero sobre todo en el estado Vargas, en La Guaira, que también quedaron inconclusas y que se cobraron, obteniendo ganancias grotescas con el diferencial cambiario a través de Caribe. Y luego, bueno, ya con el señor Maduro usurpando Miraflores, se estableció allí una especie de sindicato del crimen y el principal operador comercial del mercado de proveedores y de compradores, el vendetuti de Maduro, se convirtió precisamente este señor Alex Saab, que tenía acceso directo a Miraflores en esas circunstancias, sí, de que la usurpación por parte del Estado ilegal, el Estado delincuente, el pisotear, el aplastar a las instituciones, a la legalidad, a la Constitución, hizo posible que se le abriera espacio a una estructura criminal donde uno de los principales operadores precisamente fue y sigue o seguía siendo este señor Alex Saab, que fue detenido en Cabo Verde cuando precisamente estaba realizando una operación de compra de gasolina, es decir, vendiendo nuestro oro. Prácticamente él lo compraba muy barato en Venezuela, porque incluso ellos le pusieron la mano a Minerven. Él colocó allí a un empleado de él en la presidencia de Minerven y tenía entonces acceso al oro, al diamante, al coltan, y al final, bueno, esos minerales nuestros se utilizaban para una especie de trueque donde compraban gasolina bien cara en los inventarios que hoy existen en el mundo, que todos sabemos que por la caída de los precios del petróleo, bueno, la gasolina está ahorita en precios que relativamente son bajos. Nosotros no tenemos gasolina porque sencillamente acabaron con las refinerías. Las mejores refinerías que existían en el continente, que eran las nuestras, que éramos exportadores de gasolina, bueno, fueron destruidas precisamente
por la ineficiencia y la corrupción, Sí. que se fue adueñando el país, que fue sustituyendo al Estado de Derecho por un Estado delincuente. Este señor, Alex Saab, es uno de los principales operadores de esa estructura criminal y fue detenido y actualmente, bueno, está todo ese proceso de extradición. Ha habido un despliegue diplomático, jurídico, político por parte de los Estados Unidos, que ya han logrado que se inicie el proceso para que se pueda concretar la extradición hacia los Estados Unidos, donde tendrá que responder por distintos delitos, porque ya tiene abiertos juicios relacionados con la violación de la ley de prácticas corruptas, juicios relacionados con el tema del tráfico internacional de drogas, con la delincuencia organizada transnacional, y nosotros creemos pues que allí, bueno, partiendo de la presunción de inocencia y del debido proceso, él tendrá con sus abogados y sus defensores hacer sus alegatos, pero le espera una situación en la cual va a estar sometido a un proceso judicial y seguramente a lo mejor va a estar tentado a negociar y a ofrecer información valiosa que él posee sobre el mapa financiero donde se encuentran escondidos los recursos mal habidos que posee el clan Flores Maduro y su estructura familiar, donde hay unos sobrinos que están en juicio actualmente y presos y detenidos, convictos y confesos por narcotráfico en Nueva York. Y hay unos hijastros de Maduro y los hijos de Cilia que están involucrados en una serie de investigaciones relacionadas con distintas actividades criminales en los Estados Unidos. Entonces, allí en el seno de Miraflores hay como una especie de permanente conflicto, fuga de información, yo diría que corrientazos, detenciones por horas, detenciones express, allí mismo todos están bajo la observación del G2 cubano, todos están bajo sospecha. Entonces, en ese ambiente enrarecido por la deslealtad y por la traición de un Maduro que se hunde en la cloaca de la corrupción, bueno, surge la detención como un corrientazo por unas horas de quien es y nada más y nada menos que el ministro de Finanzas, vicepresidente del área económica, el señor Simón Serpa, que estuvo detenido, tuvo que declarar y ser entrevistado por unas horas relacionado con algunas actividades en PDVSA y algunos comentarios imprudentes que supuestamente hizo sobre el señor Alex Saab y otros proveedores que están en esa estructura de negocios ilícitos en la que se ha convertido las finanzas públicas y la administración pública, lamentablemente, en nuestro país por esta estructura criminal que ha tratado de adueñarse el país a pesar de la resistencia que ha opuesto de manera valiente y con mucho coraje la sociedad venezolana. Tablante, una consulta. Usted nos señala que en 2013 ya usted había identificado a Alex Saab, que integraba la estructura criminal, como usted señala, del gobierno, del régimen venezolano. Ayúdenos a entender cómo se vincula. Hay distintas versiones periodísticas en relación de quién presenta a Alex Saab, este empresario barranquillero de origen libanés, al régimen de Venezuela. En Colombia, yo estoy en Bogotá, la propia Piedad Córdoba ha negado públicamente de que tenga algún vínculo con Alex Saab, incluso dice que sí lo conoció en un almuerzo, pero que no tenía ningún vínculo y que no se lo había presentado al régimen de Maduro. Ayúdenos a precisar, por favor, a la audiencia del Venezolano Hoy, cómo se integra Alex Saab a la estructura criminal del régimen venezolano. Bueno, efectivamente, ahora Piedad Córdoba no lo conoce, ni se lo presentó ella a Nicolás Maduro, y tampoco se lo presentó a Chávez. Tampoco lo conocen los hijastros de Maduro o los hijos de Cilia Flores, que también dicen que fue un puente que él tuvo y que él utilizó para llegarle a Maduro. Lo cierto es que independientemente de cómo llegó, ha estado allí, estuvo allí y ha tenido el control de todos los negocios con los contratistas y los proveedores de la administración de lo que podríamos definir como la gestión de este Estado delincuente, tal y cual como lo denunciamos en aquel libro, que después complementamos con otro libro que salió a finales del 2014, que hemos titulado El Gran Saqueo, quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos. En ambos libros, que al finalizar el programa te ofrezco enviarte los PDF, vas a encontrar suficiente información
y los contenidos de cómo se fue conformando toda esa organización de delincuencia organizada que fue planificando el saqueo de los recursos de todos los venezolanos para llevárselos a sus bolsillos y convertirlo en patrimonio particular de cada uno de ellos. Es decir, en nombre de una supuesta revolución a favor de los pobres, en nombre de la mayoría del país, bueno, unos poquitos, un puñito enchufado, se robaron el dinero de todos los venezolanos. Es decir, una especie de operación de casino. Jugaron con el dinero de todos los venezolanos y unos poquitos se enriquecieron. Y esa es la situación que nosotros hemos puesto al descubierto en estas dos investigaciones que le presentamos al país y que, por cierto, yo también le envié en aquel momento a Miraflores en el año 2014, finales del 2013, el texto de este libro con las denuncias, y también lo entregué en la Fiscalía General de la República y en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. También un grupo de investigadores, periodistas independientes, conocidos como Armando Info, hicieron una investigación ya relacionada con el negocio de los alimentos y el diferencial cambiario. Y allí pusieron en evidencia cómo se compraban alimentos con fechas próximas de caducidad, ¿sí?, próximos a vencerse, con una calidad desde el punto de vista sanitario que realmente no reunía los requisitos, a precios muy elevados, y bueno, esos productos los incluyeron en la caja de los CLAC y realizaron unas negociaciones que les permitieron obtener ganancias grotescas a costilla del hambre de todos los venezolanos. Y eso, por supuesto, se investigó. El señor Alexa lo negó su vínculo con Maduro, dijo, yo no conozco a Maduro, y ahora resulta que cuando lo detuvieron en Cabo Verde, le sacaron un remitido de la Cancillería diciendo que el señor Alexa era nada más y nada menos que agente del gobierno y que tenía pasaporte diplomático. Un diplomático venezolano. Venezolano, así, no lo conocían y ahora resulta que es agente del gobierno. Es una clara contradicción y además un conflicto de intereses, porque el señor era empresario, representaba los intereses privados y negociaba con el Estado y al mismo tiempo era empleado público. Allí hay un conflicto de intereses que es violatorio, por supuesto, de todas las disposiciones legales que están previstas en nuestro ordenamiento jurídico en contra de la corrupción y en defensa del patrimonio público. Sí, Tablante, una precisión, porque en las lecturas que hacemos relacionadas al caso de Alex Saab, está enfrentando cargos por lavado de activos, ¿no?, en Estados Unidos, según la notificación que tenemos, y operaciones ilegales con oro, petróleo, pero también con narcotráfico. En el caso de Alex Saab, también todo es parte de un mismo conglomerado internacional criminal. Bueno, además de que es cierto lo que tú constatas del conglomerado criminal internacional, y una de las actividades más importantes del tráfico de drogas, no es la más importante, que en Venezuela, en la medida que teníamos ingresos petroleros elevados por los altos precios, la actividad del tráfico de drogas estaba en manos de la FARC, por el lado de Colombia, y el ELN y los grupos paramilitares, y además los grupos mexicanos. Parte de la droga salía por el Pacífico y otra parte por Venezuela hacia distintos destinos, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, y el señor Alex Saab parece que tenía algún vínculo, lo que de acuerdo a las informaciones que nos llegan del proceso legal que se le sigue en los Estados Unidos, con algunos de estos grupos irregulares que tenían la responsabilidad de ser, digamos, los que manejaban o gestionaban el transporte, el cultivo, el procesamiento en los laboratorios del clorhidrato de cocaína, y sobre todo que es la parte financiera, el lavado del dinero, porque el tráfico internacional de drogas requiere de una materia prima fundamental, que es el dinero. Si usted restringe y limita el dinero, es decir, se hace prevención efectiva en todo lo que tiene que ver con el movimiento de los capitales ilícitos, de esa manera entonces también se va limitando y restringiendo la impunidad con la que actúan estas organizaciones criminales que necesitan dinero. Y una vez que ponen en riesgo su dinero en todo lo que es la operación criminal, después también necesitan recuperar ese dinero para legitimarlo y tratar de que pueda moverse lícitamente por los circuitos financieros internacionales.
De manera que una vez que se detenga Alex Saab, que esté ya bajo juicio en los Estados Unidos, nosotros tenemos que promover iniciativas desde Venezuela para demostrar que somos el país víctima de la fechoría del que está siendo procesado en los Estados Unidos. Y buscar la manera de recuperar parte del dinero que le robaron a Venezuela. ¿Cómo lo vamos a recuperar? Bueno, ya en la investigación se podrá construir el mapa financiero de toda esa organización criminal, sus distintos operadores, su socio Álvaro Pulido, sus otros operadores financieros, y buscar la manera de ver cómo le llegamos a los recursos, al patrimonio mal habido que posee Alex Saab, que de acuerdo a las informaciones son varios miles de millones de dólares, y que nosotros necesitamos ese dinero para poder reconstruir a Venezuela una vez que entremos ya en la fase de transición, y que necesitamos, por supuesto, reconstruir el país desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista institucional, superar la tragedia, el desastre por el que está pasando el país desde el punto de vista de la crisis humanitaria compleja que estamos padeciendo. Tablante, ahora, ¿qué destino tendrá Alex Saab? Porque nada está dicho. La última información, se ha rechazado el habeas corpus de su defensa. Según la información que trascendió en los diarios y en los medios de comunicación, fue aceptado el proceso de extradición, pero evidentemente incluso los propios abogados que están involucrados en el caso dicen que faltan unos meses, que todavía hay unos tiempos para que en ese caso Saab niegue sus cargos. Ante un eventual escenario de extradición, que pareciera ese ser el camino a Estados Unidos, hay dos rutas. O niega los cargos, como lo ha hecho Alex Saab en otras ocasiones, como usted muy bien señaló, que se desvinculó, incluso dijo que no tenía ningún tipo de contrato ni relación comercial con el régimen de Nicolás Maduro. Y la otra es que colabore con las autoridades de las autoridades norteamericanas. En el caso de que Alex Saab colabore con las autoridades norteamericanas, ¿usted considera que eso pueda tener realmente un impacto en debilitar al régimen de Nicolás Maduro al punto de poner en riesgo su permanencia en el poder? Sí, yo creo que va a tener un impacto importante. Creo que la experiencia que ya hemos vivido, por ejemplo, con el caso de Alejandro Andrade, que fue tesorero general de la República, presidente del Fondo Único Social, y que estuvo durante un tiempo en los Estados Unidos como testigo protegido inicialmente, ¿no? Sí. Y se comprometió con las autoridades americanas a aportar una serie de informaciones que luego no concretaba. Al final, bueno, llegó a un acuerdo con esas autoridades y actualmente está en prisión, y ha ofrecido información que ha dado lugar a otras investigaciones, a otros expedientes y a otros acusados, que forman parte de esa estructura criminal a la que he hecho referencia. También, por supuesto, ahí surgió en esa oportunidad también el nombre de Alex Saab. Alex Saab tiene mucha información que aportar sobre su relación con Nicolás Maduro, con los hijos o los hijastros de Nicolás Maduro, hijo de Cilia Flores, con el hijo de Nicolás Maduro, que realiza importantes negocios con el grupo Morón, Santiago Morón, y todo este grupo que funciona desde el estado Zulia. Bueno, él tiene mucha información. Lo que dijo Francisco Convic. Francisco Convic fue detenido dentro de esas detenciones express durante 2 días en el SEBIN y luego fue liberado. Pero ese es el mismo personaje que se apareció en una reunión con los hijos de Cilia Flores con una pistola y un perro que tenía el control remoto, si por si acaso pasaba algo en la reunión, algo así al estilo de las películas que uno ve del Padrino y de la Mafia, ¿no? Entonces resulta que este personaje, Francisco Convic, forma parte con Alejandro Betancourt del grupo conocido como los Borichicos, que hicieron importantes negocios con el diferencial cambiario y con la emergencia en el sector eléctrico. Bueno, pero todo eso se queda corto frente a todo el complejo o el conglomerado de actividades ilícitas y criminales que realizó Alex Saab, que tenía el control de todos los contratos y no solamente cobraba las comisiones, pagaba los sobornos, sino que también repartía los negocios, repartía los contratos con el resto de los asociados a esta estructura criminal que operan con impunidad, saqueando el país precisamente por la generosidad del autócrata Nicolás Maduro, que es el responsable de todos los males y el desastre que está padeciendo Venezuela. Ahora,
Sí, Tablante, ¿qué información actualizada está manejando usted a propósito de la denuncia que hizo sobre la detención y posterior liberación del ministro de Finanzas del régimen sobre, una vez detenido Alex Saab en Cabo Verde, en África? Internamente se desata una búsqueda, según lo que yo puedo interpretar de sus declaraciones, una búsqueda de quién delató en las entrañas, porque también es un proceso y es un escenario muy complejo. Se dice que está involucrado más de 10 países, digamos, frente a una estructura criminal como se señala, hay muchos actores y operadores. Pero en las entrañas del régimen, ¿por qué este señor Serpa incluso se señala que al director general de contrainteligencia militar también, a Fernández Dala, también lo han investigado e interrogado? ¿Por qué a ellos? Bueno, mire, con relación a Simón Serpa, Sí, que fue cuando hicimos el señalamiento sí, sí, de su retención por unas horas sí, y el alojamiento en una casa donde se sometió a algunas entrevistas. sí. En primer lugar, hay que decir que hay una relación de amistad entre Alex Saab y Simón Serpa. Ajá. Alex Saab es el proveedor, pero el que paga, el que recibe la orden de Nicolás para que haga los pagos, para que haga las órdenes de compra, es Simón Serpa. De manera que Simón Serpa sabe el recorrido por toda la ruta financiera, ¿no?, que realiza Alex Saab, sabe de sus salidas del país, sabe de los destinos donde va a realizar las distintas compras, en este caso compras de gasolina, o en otros casos compras de alimentos, compras de equipos médicos, compras de cualquier tipo de recursos que le haga falta a la gestión criminal que realiza el señor Maduro. Entonces, bueno, ¿cómo este señor Serpa, que tiene esa información, a lo mejor hizo algún comentario impertinente, inconveniente para él, sobre el viaje que realizó el señor Alex Saab? Porque hay que recordar que ese es un viaje muy peculiar, no se hizo cumpliendo con el protocolo. Es decir, cuando usted va a volar, va a realizar un vuelo hacia algún destino, la tripulación le toma nota a todos los datos de la identificación de cada uno de los pasajeros. Sí. Lo identifica, les pide los pasaportes o los documentos de identificación y con eso hace una lista y notifica al país destino: mire, voy a regresar un vuelo hacia ese destino y mis pasajeros son tales y tales. Bueno, el nombre de Alex no aparecía. Era un fantasma. Ahí está. En ese vuelo, o sea, no se sabía que iba a ir. No se sabía que iba a ir. Entonces, claro está, alguien dijo que él iba allí. Cuando se hace la escala, bueno, en ese momento se produce la activación de la alerta roja de Interpol y se procede a la detención porque él estaba sometido a una investigación y tenía una orden de captura en los Estados Unidos emitida desde julio del año pasado. Que todos recordarán que la gente decía: bueno, ¿y por qué salen en la lista tantos sancionados y no aparece Alex Saab? ¿Qué pasará con Alex Saab? Bueno, sencillamente los americanos estaban haciendo el expediente, metiéndole carpeta al expediente Alex Saab, y una vez que tuvieron ya montado bien documentado, con suficientes pruebas, el expediente, no solamente lo sanciona, sino que emiten una orden de captura en su contra. Y es lo que permite ahora que se inicie el juicio, el proceso en su contra en los Estados Unidos. Pero en ese nido de alacranes en el que se ha convertido Miraflores por las traiciones, por las deslealtades, allí, bueno, todo el mundo sospecha a todo el mundo. Claro. Entonces, recuerda el pasado 30 de abril que nada más y nada menos que el general Christopher Hernández, que era el jefe del SEBIN, el jefe del servicio secreto, terminó saliendo del país hacia los Estados Unidos, convirtiéndose en una especie de testigo estrella de un conjunto de violaciones de derechos humanos que se habían cometido en Venezuela y que él mismo comentó como testigo ante distintas instancias jurisdiccionales de los Estados Unidos y de organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, porque hay que decir que la corrupción tiene un impacto en los derechos humanos, porque la causa de que no tengamos medicina, de que no tengamos alimentos, de que se sufran permanentemente apagones en el sector eléctrico,
falta de agua potable, la crisis en el sistema de transporte, que no hayan sistemas adecuados de recolección de basura, la crisis en el sistema sanitario que se ha hecho más evidente con la pandemia del coronavirus, que lamentablemente puede producir gravísimas consecuencias por los indicadores que ya comenzamos a ver, sobre todo en la zona fronteriza y en el estado Zulia. Pero todo eso es consecuencia del gran robo, del gran saqueo que planificaron y ejecutaron este grupo de vagabundos contra todos los venezolanos y que hoy, bueno, están siendo sometidos a investigación y a juicios judiciales en distintas jurisdicciones y que, bueno, lo más importante, y es en lo que debemos estar atentos, es ver cómo recuperamos la plata que se robaron de Venezuela para poder utilizarla para reconstruir a nuestro país una vez que recuperemos la democracia. Sí, está hablando justamente acá en Colombia, la Fiscalía colombiana, porque es importante recordar que en Colombia, la justicia colombiana está también solicitando y enfrenta cargos de lavado de activos en Colombia, Alex Saab. De hecho, fueron incautados más de 7 bienes materiales en Barranquilla, en la capital del Atlántico, acá en Colombia. Tablante, ya para ir cerrando, verdad que agradecemos este contacto con el venezolano. Hoy quisiéramos conocer qué está haciendo. Usted está en España, está realizando alguna investigación, un poco para actualizarnos sobre sus actividades. Bueno, en primer lugar yo quiero decir que estoy en España, concretamente en Cataluña, ¿sí? No porque quiera, sino porque a raíz del libro El Gran Saqueo, hicimos la denuncia sobre los negocios con el diferencial cambiario en la compra de alimentos, sobre todo de pollo y de res, la carne. Y en ese momento el ministro de Alimentación era el general Carlos Osorio. Y a través de sus cuñados se cobraron en bancos suizos y panameños comisiones y sobornos por más de $6 millones. Nosotros mostramos los vouchers, los soportes de esos pagos realizados por el proveedor, el señor Namal Guakil. Hicimos la denuncia con toda responsabilidad ante la Fiscalía General de la República y ante la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional emitió un voto de censura contra este general y la Fiscalía General, en tiempos en los que estaba allí Luis Ortega Díaz, realizó una investigación. Bueno, resulta que el perseguido soy yo, porque a mi casa la allanaron mi oficina en Caracas, emitieron una orden de captura en mi contra, me metieron una acción penal en un tribunal de Maracay, una acción civil en un tribunal en Valencia. Así yo me convertí en perseguido, porque quienes denunciamos la vagabundería en Venezuela somos perseguidos, y mientras que los vagabundos se mueven con absoluta impunidad. Este general llegaba a los tribunales incluso exhibiendo su poder, uniformado y acompañado de escoltas, tratando de intimidar. Bueno, sencillamente, estando aquí en España, que vine a acompañar a mi esposa por razones familiares, bueno, me informaron de que estaba siendo objeto de todas estas medidas y mis abogados me han recomendado de que no vaya a sumarme a la larguísima lista de presos políticos que existe en Venezuela, que ya son más de 400, que puedo ayudar más y puedo apoyar más desde la responsabilidad que tengo como parte de los editores de cuentasclaradigital.org, que es una organización que se dedica, es un espacio abierto, foros, seminarios, permanentemente cursos online, libros, a promover las políticas públicas que sean necesarias para prevenir todo lo que es el impacto de la delincuencia organizada transnacional en cuanto a legitimación de activos, lavado de dinero, legitimación de capitales, como lo quieran llamar. Nosotros estamos enfrentados a la cleptocracia que ha tratado de adueñarse de Venezuela. La pueden llamar autoritarismo, catistocracia, cleptocracia, pero es un cóctel tóxico que ha tratado de alguna manera destruir al país. Y nosotros tenemos que seguir haciendo resistencia para oponernos a esa intención y buscar la manera de salir del hueco en el que nos han metido y comenzar a superar este proceso de destrucción, deteniendo el deterioro y comenzando a reconstruir a nuestro país desde el punto de vista de las condiciones sociales, económicas, culturales, de recuperación del país, de ese país que
que todos queremos y que todos merecemos y que todos vamos a reconstruir con nuestro propio esfuerzo. Y la diáspora, los que están fuera hoy de Venezuela, precisamente son una palanca fundamental, es el capital social fundamental que necesitamos. Gente que está aprendiendo, gente que tiene experiencia, que va a ser muy útil, gente que incluso tiene capital económico, que cuando existan las condiciones en cuanto a confianza y seguridad jurídica, estoy seguro que van a irse con esa plata a Venezuela y van a invertir en Venezuela, y entre todos entonces tendremos el país que nos merecemos, porque lo vamos a reconstruir con nuestro propio esfuerzo y nunca más se va a repetir esta historia tan lamentable en la cual de alguna manera a veces sobreestimamos a lo mejor las capacidades que tenía la sociedad para caer en el esquema autocrático que ha tratado de destruirnos, y de alguna manera también subestimamos a quienes ofrecieron un discurso populista que de alguna manera hablaba sobre lo que la gente quería escuchar, lo que llaman algunos expertos las mentiras deseadas. Sí. En esta época de que se discute la posverdad, sí, la mentira populista, la mentira que crea el espejismo de una gran estafa. Bueno, lamentablemente creo que los venezolanos de alguna manera nos dejamos atrapar por ese espejismo y estamos ya, digamos, conscientes de la responsabilidad que tenemos para liberarnos de esta autocracia y poder lograr que el país pueda liberar toda su fuerza y sus energías, y entre todos podamos construir el país que queremos y merecemos. Una última pregunta, una pregunta directa para una respuesta corta. ¿Está en agenda para la salida de la crisis propuesta de coalición internacional que despliegue operación de paz, elecciones en Venezuela, diálogo, insurrección militar o insurrección civil? Según su criterio político, ¿cuál sería? Yo la única rebelión que deseo y que creo que es necesaria es la rebelión de los votos, la rebelión electoral. Que se produzca un gran acuerdo de todos los sectores democráticos que forman parte de esa alternativa que es compleja, con matices y heterogénea y diversa porque es democrática, ¿no? Que se produzca un acuerdo, no como algunos me plantean a veces, mira, hay que hacer un acuerdo con la DEA para capturar a esos narcotraficantes, a esos criminales, que ¿hasta cuándo vamos a esperar? Y creen que eso se resuelve con un decreto de Juan Guaidó, con un decreto de la Asamblea Nacional. Eso es muy simple, ¿no? El tema es llegar a un acuerdo con el barrio Gramovén, que está al lado de Miraflores. Es un barrio donde viven 2 millones de personas, que caminando llegan en 5 minutos a Miraflores. Si logramos movilizar, sensibilizar, motivar y convertir en protagonistas de esa alternativa de cambio urgente que reclama el país a los sectores populares de las principales ciudades de Venezuela, ese día lograremos la gran rebelión electoral, porque al fin, ¿cuál es nuestra propuesta? Gobierno de emergencia nacional para gestionar la crisis, la emergencia humanitaria que estamos padeciendo, sobre todo por el tema de la pandemia. Entonces, ese gobierno de emergencia estaría conformado por un Consejo de Estado, 3 y 3 representativos de toda la sociedad venezolana. Y después de eso, porque el Consejo de Estado es el mecanismo para negociar, porque lo deseable es negociar una salida electoral, porque buscar una solución por la vía de la guerra y del conflicto armado, que alguna gente lo plantea a veces con cierta ligereza, es no medir las consecuencias, es no pensar en el día después. ¿Qué va a pasar el día después en los principales barrios de Venezuela? Y, por ejemplo, uno ve la experiencia de Panamá, yo siempre lo repito, que fueron a buscar a Noriega y dijeron, no, es una operación rápida. Duró 20 días y hubo 4.000 muertos en un país de 3 millones. Y murieron muchos civiles, civiles. Pero exactamente, 4.000 muertos. Sí, 4.000 muertos. Pero los que hablan de eso en Venezuela, bueno, ¿en qué están pensando? Es decir, nosotros tenemos que buscar la manera de propiciar con la presión internacional, con la comunidad internacional y la Unión Europea y todos los países del Grupo de Lima, y el presidente Guaidó, bueno, impulsar la propuesta del gobierno de emergencia nacional para gestionar la gravísima crisis humanitaria que está padeciendo Venezuela y detener el desastre. Y al mismo tiempo, bueno, negociar a partir de allí una salida electoral que, por supuesto, parte de lo que ayer se aprobó en la Asamblea Nacional, que es un conjunto de requisitos mínimos. Es decir, tiene que haber un árbitro confiable, tiene que haber observación internacional, tiene que haber políticos que no estén inhabilitados,
ni estén perseguidos, liberación de los presos políticos, los partidos tienen que estar legalizados, tiene que haber la capacidad para que los venezolanos que estén en el exterior voten y tengan derecho al voto, tiene que haber una capacidad para evaluar y auditar todos los sistemas de control del escrutinio electoral y del registro electoral. Es decir, esas son las condiciones mínimas. Y por supuesto un árbitro nombrado y designado como la Constitución lo prevé desde su artículo 294 al 296. ¿Quién nombró a los actuales rectores del CNE? Bueno, los escogieron a dedo, ¿dónde? No, la Constitución establece que tienen que ser representantes de la sociedad civil, de los institutos jurídicos, de las universidades, y eso es lo que está haciendo la Asamblea Nacional, cumplir con la Constitución, porque al final tiene que haber una escogencia sobre la base del consenso, porque la Constitución prevé que tienen que ser escogidos y nombrados por lo menos con las 2/3 partes de los votos de los integrantes de la Asamblea Nacional. Y eso requiere, porque precisamente así lo quiso el constituyente, un esfuerzo de diálogo y de negociación que es sumamente necesario para evitar que el desenlace que el país está reclamando sea más traumático de lo traumático que ha sido la existencia de la mayoría de los venezolanos en medio de este desastre que estamos padeciendo. Sí, muchísimas gracias. Agradecemos al exgobernador del estado de Aragua, Carlos Tablante, quien se ha contactado con nosotros en el Venezolano Hoy. Muchísimas gracias, Tablante. Cualquier novedad o actualidad sobre el caso de Alex Saab, estamos a la orden para seguir dándole seguimiento informativo a este caso que está ocupando el interés de toda Venezuela y de la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Tablante. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a ti. Gran abrazo. Igual, hasta luego.